puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, atención a esto: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho. ¿Qué le dijo el Señor que hiciera? Que no dijera nada. ¿Qué hizo él? Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Muy bien, tomen asiento por favor. Pensé en un momento predicar en inglés, pero creo que voy a predicar en español hoy día. Estoy cansado de siempre estar hablando inglés, me cansa igual. O italiano también, ya estoy medio aburrido. Muy bien. Durante la mañana comenzamos a hablar acerca de este tema y que tiene relación con algo. Usted sabe, estamos hablando del orden, pero hoy, como es un día tan especial, y recordaba en la mañana lo especial que son las cenas, desde el momento que comenzamos hace años atrás. Usted sabe que estamos en un mes de aniversario. Hay entusiasmo acá. Estamos en un mes de aniversario. Estamos cumpliendo 12 añitos. 12 añitos. Y dentro de eso, recordaba en la mañana de la primera cena que hicimos. Recuerdo cuando me invitaron a predicar a la Unión, a un congreso. Y estábamos recién comenzando y éramos solamente 8 personas. Entonces yo le dije a la persona que me invitó si podía ir con algunos hermanos. Me dijo: no, si quiere venga con toda su iglesia. Y yo tan contento, hermanos. Mire, yo no creo que exista en el mundo otro pastor que pueda viajar con toda su iglesia. Ahí está el talibán que se acuerda. Y yo llegué al lugar y dije: hermanos, vine con toda mi iglesia. Y de verdad que yo me sentía tan contento. Éramos 8 personas, pero era toda la iglesia que Dios me había dado de pastorear. Y nos arrendamos un furgón y viajamos. Me acuerdo de aquellas cosas que pasan, que no voy a contar eso, pero si viene el aniversario se lo voy a contar. Pero bueno, el punto es que esas cosas hermosas que uno empieza a recordar. Y dicho eso, es que hoy, como estamos en una cena con el Señor, y el lugar que nosotros le damos a la cena del Señor siempre es muy importante, porque la cena del Señor es importante. Entonces yo pensaba anoche mientras me comía un pan con mantequilla que contaba en la mañana, y pensaba sobre esta palabra que el Señor dice en relación a la cena. Dice: hagan esto en memoria de mí. Y el hecho de poder nosotros traer a memoria no solamente lo que es la muerte del Señor, porque el Señor no solamente vino a morir, sino también el Señor vino a vivir. Y a través de su vida, porque si el Señor solamente viene a morir, nos perdemos gran parte de aquellas enseñanzas que son importantes para nosotros. Imagínense que el Señor baja, muere y se acabó. Sería glorioso porque aún así alcanzamos la redención. Pero la vida del Señor es un mapa que nos permite nosotros conocer cómo se puede vivir. Qué cosas son las que Él vino no solamente a morir, sino que a mostrarnos el camino necesario para tener esa relación con el Padre. Vino a restablecer tantas cosas en nuestra vida, y por eso las historias bíblicas no están de más en la Escritura, sino que están ahí específicamente con un propósito de enseñarnos principios bíblicos, verdades eternas. Dentro de eso está entonces esta hermosa escena que nosotros acabamos de leer, donde el Señor muestra su amor, donde el Señor muestra 7 atributos de Él,
Y esas son las cosas que nosotros debemos recordar. Cuando nosotros recordamos las cosas que el Señor hizo, las cosas que el Señor dijo, las cosas que el Señor nos mostró por la gracia en cada uno de los milagros, entonces ahora podemos con libertad poder adorarle. Ahora un ratito más, cuando entremos en la cena, a usted le va a pasar algo que cuando se nos corre un poquito el velo de lo que es el Señor, uno puede entonces con mayor libertad, entendimiento, gracia, gratitud, puede entonces cenar con el Señor. Entonces la cena toma otro matiz, porque ya no es solamente recordar su muerte solamente ni su venida, sino también su vida y todas las expresiones de gracia que en ese tiempo sucedieron, pero que todavía suceden. Todavía las expresiones de gracias están presentes en nosotros. Entonces, el día jueves lo decíamos en esa expresión tan hermosa del Señor en el Getsemaní, y que Él estaba en el Getsemaní en un momento de quebranto, pero salía de su momento de dolor e iba a animar a sus discípulos, a entregarles palabras, a decirle: oren para que no entren en tentación. O sea, Él salía de su lugar de dolor, de estar con el Padre, se levantaba para ir a animar a sus discípulos, enfocarlos, direccionarlos, ayudarlos. Pudo haberlo dejado dormir 3 horas, pero no hizo eso, sino que Él salía del lugar. Y todos nosotros nos pasa que en un momento tenemos que salir de ese lugar donde estamos con el Padre, salir de ese lugar de dolor que nos afecta, levantarnos, secarnos las lágrimas e ir a animar a algunas personas. Todos nosotros, míreme, todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a pasar Getsemaní, momentos de dolor, pero hay un momento donde debemos levantarnos y salir del lugar para ir a animar a nuestros hermanos. Todos nosotros nos ha pasado. A los padres le pasa con sus hijos. A veces a usted que está en un tiempo de dolor le toca ir a consolar a alguien que está en un momento difícil. Entonces, esas muestras de gracia que vemos en la vida de nuestro Señor son un ejemplo de cómo nosotros debemos conducirnos. Entonces, y aquí vemos una gran muestra de su gran amor. Hay un leproso. Hablábamos durante la mañana lo que era un leproso en el tiempo del Señor Jesús, o en ese periodo donde los leprosos eran apartados, donde los leprosos estaban condenados a vivir una vida errante, triste, angustiante, donde los leprosos eran sacados de la ciudad, apartados de su familia, donde ya ellos sentían que no tenían comunión con Dios, donde tenían que comer de la basura y lo que se quemaba fuera de la ciudad lo usaban para calmar el dolor con las cenizas en su cuerpo, donde morían lentamente, donde si querían entrar a la ciudad tenían que tocar unas campanas, donde lo más cerca que podían estar de alguien era a 50 metros o a 100 metros si el viento era a favor. Entonces era una tragedia. Se agrupaban en grupos de leprosos de acuerdo a sus propias necesidades y empezaba toda una carnicería, una cosa despiadada internamente entre ellos. En medio de todo eso vemos varios ejemplos donde el Señor sana leprosos, donde el Señor sana a 10 leprosos, ¿se recuerdan? Donde el Señor sana a leprosos que gritan. Pero también esta escena es muy particular. Es tan particular que cuando este leproso se acerca al Señor, vemos que él osadamente se acerca al Señor, y ahí el Señor tiene una opción: o lo sana como él le está pidiendo, o él muere por haberse acercado al Señor. Entonces él arriesgó todo. ¿Por qué? Míreme por favor. A veces las necesidades nos hacen hacer algunas cosas que de otra forma no las haríamos. A veces la necesidad, míreme, es un asunto que viene a moldear nuestra vida. La necesidad no es mala, porque viene a moldear áreas de nuestra vida. A veces las presiones que sentimos son lo mejor que nos pueden pasar, porque todas las cosas son moldeadas bajo presión. Sin presión nada se puede moldear. Ay, Jesús de la gloria. Sin presión nada se puede moldear. Este micrófono fue bajo presión, estas hojas fueron bajo presión. Todo lo que usted puede ver que tenga una forma tuvo que vivir una presión. Esa presión no es mala. Esa presión viene a moldear. Por eso lo que usted, si está sintiendo una presión, es porque tal vez un área de su vida está siendo moldeada. La presión es necesaria.
Porque viene a moldear, viene a sacar excesos. Es como cuando usted tiene un molde, ¿verdad? Y usted echa algo y lo que no entra en el molde cae porque está afuera. Hay cosas que no van a entrar en el molde, que van a tener que salir de nosotros. Pero la presión es necesaria. Todos nosotros también somos formados bajo presión. Esa presión viene a comprimir, viene a sacar sobrantes. Esa presión viene a unir cosas. Cuando hay una presión, uno se une. Las moléculas, las partículas se unen. Así también usted está siendo formado bajo presión. Parece que nadie se forma con romanticismo, todo se forma bajo presión. La presión es una forma que Dios tiene de moldear áreas de nuestra vida. Y usted seguramente le ha dicho: Señor, yo quiero ser a la imagen. Mire, se lo diga o no se lo diga, usted está en un lugar y en un punto donde hay cosas que por causa de lo que Dios quiere hacer va a sentir ciertas presiones necesarias, porque usted es un vaso de honra donde hay un depósito que Dios quiere poner en su vida, y a causa de lo que Dios quiere poner en su vida hay una presión necesaria que va a sentir. No se va a quebrar, y aún así se quebrara en las manos del Señor, el Señor puede volverlo a hacer una y otra vez, una y otra vez. Vamos, alguien diga amén. Hay cosas que Dios está haciendo bajo presión. Mire, yo no sé si este hombre fue orgulloso, era altivo, yo no lo sé porque no tenemos mayor antecedente, pero sí sé que ahora, a causa de lo que él vive, esa lepra que tiene, se postró delante del Señor. La Biblia dice en Lucas que él puso su cabeza en la tierra y le dice: Señor, si usted quiere, me puede sanar. Yo no sé lo que fue antes de la lepra, pero hay ciertas cosas y ciertos momentos en nuestra vida que de alguna forma vienen también a cambiar ciertas cosas en nosotros. Pero también le voy a decir esto: no es lo que recibimos algo que genere una transformación. Hay gente que recibe mucho y nunca cambia. Ay, Jesús de la gloria. Hay gente que recibe mucho y nunca cambia. Es más, hay gente que le dice: Señor, si tú me dieras esto, y tampoco cambia. Son ciertas temporadas donde hasta que le dura el recuerdo, simplemente él reacciona a lo que recibió. Pero hay personas que no importa ni lo malo que vivan, ni lo bueno que reciban. A veces el problema no es lo que recibimos, sino la conciencia de lo que somos y la obra transformadora del Señor en nuestra vida. Hay quien puede recibir mucho y no hacer nada con todo lo que ha recibido. Ni lo mucho ni lo poco. De hecho, hay un hombre que llevaba 38 años, ¿se recuerdan? No, nadie se recuerda. 38 años en un estanque, ¿se recuerdan? 38 años. Y estaba en ese estanque, y cuando pudimos hace tiempo ir a Israel, yo le tenía ganas a ese estanque de mirar y decir cómo era ese estanque. Y lo miré, y bajamos con algunos hermanos al lugar, y yo dije: si el Señor no llega, era imposible que pudiera bajar. ¿Te acuerdas, Jorgito? Que era imposible, o sea, era lleno de escaleras por todos lados. O sea, él no tenía, míreme, no tenía ninguna opción de ser sano. Como no tenía opciones de ser sano, porque él no podía. Él decía: cuando el agua se mueve, siempre hay alguien más rápido que yo. Entonces, si hay alguien más rápido que tú, ¿qué haces ahí? ¿Para qué sigues esperando en un lugar donde no tienes esperanza? Pero hay gente que se acostumbra a vivir sin esperanza. Ay, Jesús. Hay gente que se acostumbra a vivir sin esperanza. Hay gente que se acostumbró a vivir cosas malas. Hay gente que en realidad ya se acostumbró a la queja. La Biblia dice que ahí yacía una cantidad de personas, de enfermos, paralíticos, mucha gente enferma. Estaban tan enfermos que ni cuenta se daban que el Señor andaba sanando afuera y ellos estaban dentro. Ellos no se daban cuenta de que había un mover afuera. Estaban tan centrados en su necesidad que no podían ver que el agua estaba afuera, que el movimiento ya no estaba en el estanque. El movimiento andaba por las calles, el movimiento andaba por los desiertos, el movimiento andaba afuera. Ellos estaban tan centrados en sus necesidades que no se... Y el problema es que a veces nos pasa lo mismo.
estamos tan centrados en lo que nos está sucediendo a nosotros que no nos damos cuenta de que hay un mover del Señor fuera, que algo Dios está haciendo grande, pero estamos centrados, estamos diciendo: Señor, te necesito, pero Dios se está moviendo, Dios se está sanando, Dios se está restaurando, Dios se está llenando vasija, y yo estoy como tan centrado en una necesidad que no me centro en el propósito de Dios, en la palabra de Dios, en la autoridad de Dios. Dios quiere hacer algo. Vamos, Dios quiere hacer algo, pero usted tiene que en un momento moverse, en un momento tiene que salir. Mire, toda la gente estaba ahí, y como ese hombre, mire, no tenía ninguna esperanza. Y la Biblia dice que el Señor, sabiendo que llevaba mucho tiempo en ese lugar, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Por qué el Señor entró? Porque no iba a salir. No había forma que él pudiera salir. Estaba estancado en el estanque. Y llevaba 38 años. Yo no sé si era peor el tiempo, la soledad o la enfermedad. 3 elementos que gobernaban su vida: la soledad, el tiempo y la enfermedad. Pero él, mire, ya era parte del patrimonio de ese estanque. Toda la gente lo conocía. Hizo sus intentos al principio y se dio cuenta que no iba a llegar. Y él dijo: entre tanto que yo voy, viene uno más rápido. Entonces, si no tienes ninguna esperanza de llegar, ¿qué sigues haciendo en un estanque? Si no tienes esperanza, si todos son más rápidos que tú, ¿para qué sigues en ese lugar? Pero hay gente que se acostumbra a vivir en un estanque. Bueno, no es el mensaje, pero solamente quiero decirles esto. Déjenme bajar porque ya me están empezando a caer bien ustedes. Mírenme, el tema es que él llevaba 38 años. ¿Qué es peor? ¿El tiempo? ¿Qué es peor? ¿La soledad? Él dice: no tengo quien me meta. O sea, es el hecho de que él responde diciendo: en realidad mi problema ya no es sanar, no tengo a nadie. La enfermedad era terrible, la soledad era terrible y el tiempo era largo. Entonces, yo no sé qué era más difícil para él. Sin embargo, el Señor por misericordia lo sana. Él no le pidió ser sanado. Él no sabía quién era Jesús, y después de ser sano tampoco lo conocía. El tema es que el Señor lo sanó. El Señor le dice: toma tu leche y, no, tu lecho. Así una vez alguien lo predicó. Toma tu lecho y ándate. Y él tomó su lecho y se fue, su camita. Y cuando él se fue, la gente le dijo: ¿y quién te sanó? Él dijo: no sé. ¿Cómo vas a ser tan ingrato? Que alguien fue y te sanó, te ayudó, te levantó, te preguntó siquiera algo, y a ti no te importa quién es. Te vas. Bueno, como a él no le importó, al Señor sí le importaba a él. Ay, Jesús de la gloria. Al Señor sí le importaba ese hombre. Y la Biblia dice que el Señor lo va a buscar al templo. Porque este hombre fue al templo. No sabemos a qué fue, solamente sabemos que fue. Y en el templo lo encuentra y el Señor le dice: mira, no peques más, para que no te venga algo peor. O sea, puede haber algo peor que 38 años de soledad. Puede haber algo peor que 38 años de parálisis. Puede haber algo peor que que todo lo que él vio. Sí. Pero lo que quiero decir con esto es que la sanidad no era suficiente para evitar el pecado. O sea, si estuviste 38 años allí, ahora fuiste sanado de una forma milagrosa. Y aún así, el Señor tiene que decirle: no tienes que pecar más, porque en realidad la sanidad no impide que tú sigas pecando. La gloriosa presencia del Señor que te ha sanado y te encontró en el estanque
no es una garantía de que dejes de pecar. O sea, el Señor tuvo misericordia de ti, el Señor te sanó, y aún así cabe la posibilidad que tú sigas haciendo lo mismo. O sea, le dice, no sigas haciendo lo que has hecho, porque hay cosas que nosotros podemos seguir haciendo aún así después de haber recibido todo lo que el Señor pudo haber hecho en nosotros. O sea, nadie tuvo misericordia de él, nadie lo ayudó, nadie lo podía sanar. El Señor lo hizo. El Señor muestra que con cero probabilidad que él tenía de ser sanado, el Señor hizo una obra. Ahora, eso no es garantía de que él no siga pecando. Así como en nosotros, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros no es una garantía para que dejemos de hacer lo malo que hemos hecho delante de Dios. Por eso la gente cuando dice, ay Señor, si tú me sanas te voy a servir, que el Señor te sane no es una garantía del servicio. Y si tú lo quieres servir por lo que Él te puede dar, eso es temporal. No vas a ser capaz de sostener esa promesa. Por eso no lo servimos condicionado. Mire que nosotros condicionamos al Señor. Si tú me das un trabajo mejor, si tú me das recursos, y siempre condicionamos al Señor. Cuando usted condiciona algo, no está en el Espíritu de Cristo, porque Cristo no condicionó nada para darnos todo. El Señor no condicionó a nada el darnos todo. El Señor nos dio todo por su gracia, por su amor. Vamos, alguien diga amén. Pero somos nosotros los que condicionamos. De hecho, este hombre que estaba leproso, el Señor lo sanó. Mire, el Señor, sabiendo que este hombre le iba a fallar, lo sanó. Ay, bendito sea Dios. Sabiendo que este hombre le iba a fallar, que el Señor le da un consejo ahí y le dice rigurosamente: no se lo digas a nadie. No le digas nada a nadie. ¿Qué más claro? Sino que muestres al sacerdote, honre lo que mandó Moisés. Eso es. Pero él mire, lo que él le pidió al Señor era mucho menos de lo que el Señor le pidió a él. Pero el Señor no se lo pidió estando él leproso, porque si se lo pide cuando está leproso, es condicionante la sanidad. Es decir, a ver, yo te puedo sanar, pero usted no va a hacer. Y él le dice, sí, claro que sí. No, el Señor no hizo eso. El Señor lo que hizo, lo sanó y después le dijo, te voy a dar un consejo ahora sano, para que no sientas que voy a condicionar tu sanidad. Porque el Señor no está negociando. La fidelidad del Señor no es un negocio para Él, es una expresión de su naturaleza. Vamos, alguien diga amén. Es una expresión de su naturaleza, la fidelidad del Señor. Por eso nosotros descansamos en su fidelidad. Alguien diga amén. Entonces, ay, Jesús de la gloria, tengo que seguir avanzando. Míreme por favor. A veces, no sé si decir esto. No, de verdad que no sé si soy la iglesia correcta para decir esto. Es que usted sabe mucho, esto es muy sencillo. El tema es que él no tiene problemas en recibir el milagro, pero sí tiene problemas en recibir el consejo. Porque la gente lo que quiere es saciar una necesidad, pero no quiere dirección. Lo que la gente quiere es que su cuerpo sea sanado, pero el problema no era su cuerpo, el problema de él era su corazón. Él era un desobediente, era un enfermo desobediente. Y el tema con la sanidad es que no cambia la desobediencia. Ay, Jesús de la gloria. Si una enfermedad cambiara la desobediencia sería buenísimo, porque basta que el Señor me sane y cambia todo. Pero hay cosas que no cambian cuando mi salud cambia. Cuando el Señor abre una puerta de trabajo, hay quien no tiene trabajo y llora: Señor, dame un trabajo. El Señor le da un trabajo. El tema es que ahora tienes plata, pero sigues siendo desobediente. Jesús de la gloria. Entonces este hombre, lo que pasó es que recibió su sanidad, pero no recibió el consejo. Y hay un montón de gente que lo único que quiere es recibir algo del Señor, pero no quiere el consejo del Señor. Rechaza lo que el Señor le pide, pero ellos anhelan lo que el Señor ofrece.
Hay un montón de personas que son igual que este hombre, no tienen forma de salir donde están. No hay manera porque no pueden ellos. Han buscado la misericordia del Señor y el Señor les pide mucho menos en proporción, amados. Entre sanar una lepra que dice Lucas estaba lleno de lepras, quiere decir que la lepra estaba en un estado terminal en su vida y el Señor lo limpió mientras, la Biblia dice, mientras el Señor hablaba, mientras decía quiero, la lepra ya lo iba dejando, la enfermedad salió de su cuerpo volvió a estar sano como nunca había estado hace tanto tiempo. Él estaba siendo sano. Pero el problema de esa sanidad es que es lo que siempre pasa, que recibimos del Señor tantas cosas. Hermano, usted no tiene lepra, pero el Señor ha restaurado tu vida, ha sanado esa lepra del pecado. El Señor nos ha limpiado con su sangre hermosa. El Señor ha restaurado nuestra vida, nos dio la vida. Tenemos la esperanza de que Dios va a hacer cosas. Hay cosas que han salido de nosotros. El problema es que nosotros no hemos obedecido a lo que el Señor dice. Ahí está el verdadero problema del hombre. Porque mire, para el Señor no es un problema sanar. El verdadero problema de Dios con el hombre es su obediencia. Jesús. Él le dice: Señor, si quieres, puede limpiarme. Yo le hubiese dicho: y si usted quiere, puede obedecerme. No, porque suena bonito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la necesidad aparecen palabras que son bonitas. El tema es que luego hay una demanda. El problema no es lo que el Señor nos da, sino cuál es la respuesta de nosotros a lo que hemos recibido. Si ese es el verdadero problema. ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que el Señor nos ha dado? Jesús de la gloria. Muy bien, vamos a los 3 puntos de las peticiones que el Señor le hace. Número 1, le dice: no le digas a nadie nada. ¿Está claro eso? Muéstrate al sacerdote. ¿Está claro? Y honra lo que Moisés mandó. Lo primero que le dice: no le digas a nadie nada. ¿Sabe por qué? Porque hay milagros que hablan por sí solos. Hay cosas que no tienes que decir, que la gente las va a ver. Mire, imagínense que este leproso llega, usted lo ve, sale corriendo, está la multitud, la gente: oh, un leproso, ¿verdad? No, nadie me dice amén. Me estoy actuando, amado. Yo no soy bueno para esto. Hay gente que, bueno, yo soy re malo, hasta para caminar me cuesta. Hago todo mi esfuerzo para que usted por lo menos descanse el cuello un rato. La gente me dice: pastor, ¿y por qué se mueve tanto? Porque veo a los hermanos así para el lado y me da pena y hago mi esfuerzo. Si yo soy muy descoordinado. Gracias al Señor que conocí al Señor. O sea, Él me conoció de chiquitito y sirvió al Señor, porque imagínese bailar. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Yo no puedo bailar si no tengo ritmo, ni para bañarme. ¿Qué dice? Bueno, no se desordene. Entonces le dice: mire, leproso se arrodilla, ¿verdad? Se arrodilla y el Señor lo toca. Él venía blanco de lepra. La lepra te daba te daba un color, te daba un olor de carne podrida. Cuando el Señor lo toca, a él se le va el olor, a él se le va el color, aparece esa persona debajo de la lepra. Y el Señor le dice: lo primero, no le digas nada a nadie. Ahora, míreme, toda la gente lo oyó. No estaba secreto, la gente estaba ahí. Pero la tarea de él es administrar la orden del Señor. No es un problema hablarle a otros, sino que aprender a administrar lo que el Señor quiere trabajar en mi vida. Es que Dios le estaba diciendo, es que nuestro Señor Jesucristo le decía: quiero que obedezca lo que te digo. Y le voy a mostrar a través de la palabra, estos minutitos que me quedan, esta importancia de la obediencia de este hombre. Guarda silencio. Entonces él se levanta, está limpio.
Ya no huele como antes. Se levanta, la gente lo puede ver, la gente va a hablar de él. Él no tiene que hablar a la gente, porque la gente se va a encargar de hablar de él. Él no tiene que decirle nada a nadie, porque todos los que están ahí serán los interlocutores de ese milagro. Ahora su tarea es administrar su corazón, guardar su boca. Cállate, lo dijeron, no le digas a nadie, porque los milagros hablan por sí mismos. Es como cuando el Señor entró a la casa de Jairo y la gente se burlaba. Él decía: no, si está durmiendo, está muerta. Todos le tomamos el pulso, la vimos, la niña ya no respira. Y el Señor entra con el papá, la mamá, Pedro, Juan y Jacobo, entran a ese lugar. Y ahora la niña se levanta, le dice: denle de comer. Y le dice a los papás: no le digan nada a nadie. Está la multitud afuera, están las plañideras, está la gente. Es porque el Señor quiere que la niña salga y que la niña sea la voz del Padre, mostrando la gloriosa obra de Cristo en ese cuarto. Aunque los padres no digan nada, la niña lo dirá todo. La niña caminando diciendo: alguien entró a mi cuarto, yo estaba muerta y así salgo. No le digan a la gente, deja que el milagro hable por ti. Hay cosas que van a hablar por nosotros, porque a veces nosotros le ponemos más o menos y lo echamos a perder. Pero imagínense la niña saliendo y todos ellos que se burlaron del Señor. Y el Señor no creo que lo hubiese hecho. Yo lo hubiese hecho. Mueve una ceja. Yo lo hago. El Señor no. Y la niña saliendo diciendo: tengo hambre. El Señor no tiene que decir nada, porque las cosas que Dios hace en un cuarto, el Señor las manifiesta fuera del cuarto. Y hay milagros que van a hablar por sí mismos. Cuando el Señor le dice: no le digan nada a nadie, no porque sea malo decirlo, porque a veces nosotros contaminamos lo que Dios quiere que la gente vea. Porque cuando yo hablo, a veces al hablar, míreme, se contamina mi corazón. Me lleno de orgullo. Me siento, puedo creer que soy especial. Y cuando tú guardas silencio, lo haces a Él especial. Alguien diga amén. Entonces el Señor le dice: no le digan nada a nadie. Le dice a este leproso. Dios demanda obediencia para generar disciplina, que tal vez era lo que le faltaba. Luego le dice: muéstrate al sacerdote. No tengo mucho tiempo, se me está agotando rápidamente. Mire, por favor, dice: muéstrate al sacerdote. Y mire lo que dice: muéstrate al sacerdote para testimonio de ellos. Lo que el Señor estaba diciendo, aquí hay un protocolo. El protocolo no lo vamos a saltar. Mire, el Señor dice: ha sido sanado. Se le fue el olor, se le fueron las llagas, se le fue el color, todo lo que él tenía. Él era sano, ¿verdad? Ay, Jesús, nadie me dice amén aquí. Él fue sano en ese momento. O sea, él no necesitaba evidenciar su sanidad con el sacerdote en sí, pero había un protocolo. Es como el Señor convirtiendo el agua en vino, diciendo: llévenselo al maestro Sala. No tenía que probarlo nadie, porque era vino y era buen vino. Pero el Señor es súper ordenadito, y Él no va a pasar por alto algo que Él estableció. Así que dijo: muestres al sacerdote. ¿Y para qué te muestras al sacerdote? Te muestra para testimonio de ellos. O sea, tú vas a hacer un testimonio, pero no solamente la sanidad, sino tu obediencia. Porque tu sanidad es un testimonio para ellos, pero también lo es tu obediencia. O sea, me estás dando gloria a mí cuando te sujetas al protocolo. Lo que
está diciendo el Señor, vas a ser testimonio, porque si es verdad fuiste sano, pero ahora al mostrarte y seguir el ritual de la purificación, vas a someterte al proceso necesario para testimonio de obediencia y orden. Con eso va a validarse todo. Estás sano, no hay que ver, no hay que hacer un examen de sangre, pero necesitamos ordenar el protocolo, porque Dios es ordenado y Dios establece cosas para que el hombre entienda que hay un protocolo de hacer. El matrimonio no es, ay no, yo ya vivo con ella. Cásate, porque es parte de... Ay no, santo Jesús, se me salió del alma. No, es que yo trabajo así nomás. Pastor, ordena esa empresa, porque hay protocolos que son necesarios, porque así das testimonio a ellos de tu vida. El orden es parte de tu testimonio a la vida de otros. Ay no, nadie me está mirando, voy a pasar con rojo. No, no lo hagas. Jesús. Muéstrense, mire lo que dice, muéstrate al sacerdote. No saltemos al sacerdote. El sacerdocio, mire, todo el sacerdocio estaba en contra del Señor, pero el Señor no estaba en contra del sacerdocio. Haga el protocolo. Ay no, pastor, yo siento que ya sané. Vaya igual al médico para testimonio de ellos. Vaya, preséntese, hágase los exámenes. Cuando vaya para allá, sea ordenado. No, doctor, me tomé la pastilla 1, la 2. Haga lo que le digan, sea protocolar. Ay, Jesús de la gloria. Me quedan 3 minutitos. ¿Eso para esto o qué? Gracias. Mi obediencia también es un testimonio para otros. O sea, tanto como mi sanidad en mi obediencia, someterme al protocolo. Mire que en la mañana le conté a la gente el protocolo. ¿Qué cosa el protocolo, hermano? Eso queda mejor. Gracias. ¿Qué cosa el protocolo? Míreme, yo anoche lo estudié y me aburrí de tanto leerlo. ¿Qué cosa? Yo digo, ¿y para qué? Míreme. Yo trato de ser obediente a la palabra del Señor, pero yo miraba eso y decía, Señor, ¿y para qué tanto? Pero algo el Señor quiere enseñarnos. Presentarse cuando alguien se supone que ha sido sanado, que no eran muchos los sanados, pero cuando alguien era sanado tenía que presentarse al sacerdote. El sacerdote lo sacaba fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad lo que hacía era que verificaba la sanidad, le decía, puedes volver a tu casa, pero no puedes entrar a ella por 7 días, te sientas fuera de tu casa. Al 8º día vamos a hacer unas cosas, tomaremos 2 pajaritos, uno será sacrificado, el otro lo tomaremos, lo vamos a vertir en agua, te vamos a rociar y luego lo vamos a liberar. Mire las cosas, hermano. Ahora usted dígame, pastor, ¿y para qué? No tengo idea. Al Señor se le ocurrió eso. Después, al 8º día vamos a tomar un animalito, 2 animalitos, pero si es pobre, solamente vamos a tomar uno. Vamos a sacar la sangre, el sacerdote untará su mano, te pondrá en el lóbulo derecho un poquito de sangre. Los que no tienen lóbulo están medio complicados. En el dedo de la mano derecha, el dedito gordito, y en el pie te van a untar con sangre y también aceite. Al 8º día te tienes que rapar completo, cabeza, cejas, pestañas, barba. No puede haber nada. Te van a ungir con aceite tu dedito, el lóbulo, el dedito. Luego de eso, si queda aceite, el aceite hay que ponértelo en la cabeza. Después tienes que lavar tus ropas y después del aceite te lo vamos a rociar 7 veces. Y después de todo esto, al 8º día vamos a ver la otra semana cómo está la cosa. Si está todo bien, te vamos a declarar sano. El Señor le dijo, sométase. O sea, si ya estoy sano, si el que me sanó fue el Señor, si en mí no queda rastro de enfermedad. Pero el Señor le dice, shh, no diga nada a nadie, vaya al sacerdote y haga lo que Moisés le dijo que tenía que hacer. Sométase al proceso. Ay no, pastor, yo llegué a la iglesia, yo estudié teología, ya no necesito meterme a doctrina básica. Sométase al proceso.
Ay, pastor, yo quiero servir porque soy súper bueno. Sométase al proceso. Ay, bendito sea el Señor. Entonces, es que él sabe que fue sanado, pero hay algo que es el Señor honrando lo que él mismo mandó. Él dice: quiero que honres lo que Moisés mandó, porque yo se lo mandé. Obedece lo que mandó Moisés, porque yo se lo dicté. Quiero que seas obediente al proceso. No te saltes procesos. ¿Sabe por qué? Se lo voy a plantear así. Ya no alcanzo. Jesús de la gloria. Alcanzo, ¿verdad? Siga. Bueno, voy a seguir. ¿Puedo seguir, hermano de Miami? Bueno, ahí con ellos sí. En inglés o en español. Mire, le voy a decir algo. ¿Sabe lo que hizo él? ¿Sabe lo que hizo él? El Señor le dice, mire, y le encarga así, rigurosamente. Le dice: no le digas nada a nadie. Muéstrese al sacerdote y ofrezca la ofrenda que mandó Moisés. Clarísimo, rigurosamente. La Biblia dice: pero él comenzó a divulgarlo mucho y dice a publicarlo a todos, de tal forma que el Señor ya no podía entrar en la ciudad libremente, sino que la gente tenía que salir al desierto. Le voy a decir esto, recíbalo. Tu desobediencia mandará a la gente al desierto. Mi desobediencia hará que la gente termine en el desierto. Ay, pastor, pero si no es malo, no es malo decir lo que el Señor. No, si no es que sea malo, es que justamente si fuera malo, claro, usted sería claro de no poder hacerlo. Pero la obediencia a veces no tiene que ver con cosas malas, sino con sujeción. Y si no hay sujeción, a veces por causa de la falta de sujeción, no es un problema decir lo que el Señor ha hecho, solo que está la administración, la disciplina que el Señor espera, porque Dios no necesita que le hagamos propaganda. Él es el Rey, Él necesita obediencia, no propaganda. Y si nosotros somos obedientes a Él y hacemos lo que Él dice que hagamos, suficiente. Él no está esperando que hagamos algo distinto. Es más, creer hacer algo bueno, pero que Dios no te ha mandado, es desobediencia. Y ahí tenemos un montón de gente que está en el desierto. Mire, el hombre pensó que hacía algo bueno. Le empezó a hablar a la gente. Si el Señor te dijo: no le digas nada a nadie, ¿qué andas tú hablando de aquello que te dijeron que no hablaras? ¿Y sabe lo que tuvo que hacer el Señor? Se tuvo que ir al desierto y ya no podía entrar en la ciudad. En el desierto, con lo que significa estar con el calor, el frío, las incomodidades, desde un baño, desde el agua, desde lo que sea, en el desierto. El Señor se tuvo que quedar en el desierto. Y cuando alguien ahora quería ser sanado, ya no podía ser sanado en la ciudad, tenía que salir al desierto. Entonces, el tema es, mis amados hermanos, que el Señor siempre supo que este hombre le iba a fallar. Cuando este hombre le dijo: Señor, ¿quieres? Él lo queda mirando y dice: yo sé el precio de esta sanidad. Me va a significar quedarme en el desierto o irme al desierto. Me va a significar que la gente, por causa de lo que yo voy a hacer contigo, terminen saliendo al desierto, llevando a sus enfermos al desierto. Entonces yo creo que cuando lo miró y lo veía arrodillado diciendo: Señor, ¿usted quiere? Él lo miraba y miraba todo lo que iba a pasar. Y aún así le dijo: uy, yo quiero, pero mi querer tendrá un precio para mí. Mi querer, el hacer lo que tú necesitas, tendrá una consecuencia en mi vida.
tendré que quedarme en el desierto. Estoy dispuesto a sanarte a pesar de que esa sanidad en mí me genera un problema. Porque ese hombre no tenía más alternativa. Ese hombre no tenía más esperanza. Y el Señor, ¿qué hace? Muestra que aún sabiendo que le va a fallar, le da lo que él pide. Y ese es el amor de nuestro amado Señor, que sabe que a pesar de que nosotros le hemos de fallar, aún decide darnos tantas cosas. Podría no hacerlo. Podría no hacerlo. Pero nosotros, entonces vemos 7 atributos. Voy a cerrar esto porque ya no alcanzamos a más. Y siento en mis espaldas la presión, la bendición de mis hermanos. Ocho, y con eso voy a cerrar solamente 8 atributos en esta palabra del Señor. Muestra su amor al sanarlo. ¿Verdad que sí? Hay que tener mucho amor para incomodarte tú en favor de otros. El amor siempre tiene que ver con eso. Entre más amor tienes, más te postergas tú por amor a otros. 2, muestra su misericordia. La Biblia dice que cuando él le pidió ayuda, dice, y el Señor teniendo misericordia de él. Todo se encierra en un marco de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es que el corazón, cordia, esa es la palabra, miró su miseria. Tantos años lejos, quizás pensando que Dios no lo amaba, quizás preguntándose por qué vivo esto, quizás cuestionándose algo que hizo y que tal vez no fue así, y sintiéndose tan lejos de su familia, de toda la gente. Entonces el Señor lo miró y miró una historia, porque cuando el Señor nos ve a nosotros, mira una historia. No te ve solamente a ti, ve tu historia también. Esa historia que es dura, esas cosas que tú piensas que Él no ve. No es solamente la lepra, es lo que significaba la soledad, la amargura, el rechazo, el dolor, todo eso, esas noches de no. Él no ve solamente, no es una palabra sencilla, sino que es una historia. No es un momento, son tal vez años de ver gente a su alrededor morir, de ver a su familia y no poder abrazarla, qué sé yo. El Señor no ve un hombre, ve una historia, así como en usted. Cuando usted va a los pies del Señor y te arrodillas, el Señor ve una historia. Y la gente lo que puede ver es el suceso, pero no el proceso. La gente puede ver la sanidad, pero no la historia de esa sanidad. Misericordia. Número 3, muestra su poder al sanarlo, porque hay que tener poder para sanar a un hombre así. Mientras estás hablando, ya el milagro estaba ahí. Número 4, su autoridad, porque lo tocó y no quedó contaminado, porque la lepra no podía contaminar al Señor. Número 5, su honra, al darle el consejo, al tomar la palabra de Moisés y decirle obedezca lo que Moisés mandó. Honra. 6, omnisciencia, al saber que él fallaría y aún así otorgarle lo que le pedía. 7, su fidelidad. Su fidelidad al seguir, usted sigue leyendo el pasaje, al seguir el Señor sanando a otros a pesar de que le falló. O sea, si te falló ¿para qué voy a sanar a otro? Y el Señor sigue sanando, sigue sanando, sigue sanando. Porque en realidad es la fidelidad del Señor que no está condicionada por la infidelidad de nosotros. Alguien diga amén. Y su esfuerzo al quedarse en el desierto por amor a uno. Estar dispuesto a sanar a uno y postergarse a él. Eso es parte de los atributos del Señor expresados. Entonces, cuando el Señor nos invita a una cena como esta, cuando nosotros venimos y nos presentamos y el Señor dice, hay un pacto, ¿quieres? Ay, hermano, yo correría, iría. Ay, Señor, tan bueno, mi Señor, tan hermoso, fiel, misericordioso, lleno de amor. ¿Cómo no vamos a querer servir
a nuestro amado Señor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de gracia. Usted ha sido invitado a esta cena. Usted es parte de esto. También nosotros, llenos de lepra, recibimos mucho más. Y anoche yo le decía al Señor, mientras estaba escribiendo esto, le decía: Señor, yo no soy mejor que ese leproso. Mi historia no es mejor que esa. Yo también estoy y he sido tan ingrato, tan injusto, he sido tan desobediente. Me has dado más de lo que le has dado a ese leproso, y aún así te he fallado más de lo que él te falló. Pero eso puede cambiar, porque estamos con un Dios que nos da la oportunidad de volver a hacer las cosas otra vez. Amén. Amén. Póngase en pie, por favor. Eso, adoremos al Señor.